En el living ya la recibimos a ella, a quien ya hemos catalogado como la diva de la tarde, Ana Rosa Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias también por los elogios, pero en realidad me parece que son demasiados y corresponden a estas dos señoras hermosas que tenemos, Paula y Rosario, y además el resto de las señoras que nos acompañan y no las ven, Es verdad, están fuera de cámara. Es verdad, tenemos productoras que también pueden ser, ¿por qué no?, las divas de la tarde. Exactamente, y además que dependemos mucho de ellas. Totalmente. Por lo menos yo. Ana Rosa, bueno, hoy vamos a hablar del candombe. Tú sabes que, sí, vamos a hablar del candombe. En primer lugar, tú sabes que venía hacia acá y bueno, estamos viviendo un momento de incertidumbre muy grande a nivel mundial. Y hay momentos que, por lo menos yo, me pregunto, ¿y está bien seguir hablando del arte cuando veo que hay determinada cantidad de artistas, sobre todo rusos, que están abandonando sus tareas como una forma de protesta? Y artistas ucranianos que están dejando sus carreras para ir a la guerra. Es decir, eso hace que uno se cuestione. Pero después inmediatamente pensé que el arte es un refugio, que no podemos dejar de tener ese refugio, que en definitiva es una herramienta que nos puede llevar a la paz. Y sabiendo que acá, en este ambiente además que se respira paz, se respira buen compañerismo, parece que bueno, que vale la pena superar las angustias que pueden provenir de las noticias internacionales. Hoy además es un día muy especial porque es 1 de marzo y es el último día de carnaval. Es verdad. Y para muchas personas se le conoce como Mardi Gras. ¿Y de dónde viene esto de Mardi Gras? Obviamente es una expresión francesa que quiere decir martes graso. ¿Por qué lo de graso? Porque en definitiva se supone que en el carnaval tenemos ese exceso culinario, gastronómico y también sensual, y que hoy es el último día para aprovechar y poder hacer uso de esa licencia. Y eso nos remonta, y por eso viste que viene, me parece, a cuento de que la humanidad aún en los momentos más difíciles se refugió justamente en el arte y en las celebraciones, sí. ¿no? ¿Qué es el carnaval? Bueno, el carnaval también es una palabra que nos conduce carne, vale, ¿no? Es decir, también nos remite al dios Baco, a los excesos del vino, a los excesos que podemos tener incluso hoy con algunas otras sustancias, porque vamos a ponernos a tono. Y es una celebración pagana, a veces tanto que hablamos de que no queremos algunas celebraciones y otras sí. Bueno, en realidad casi todas las celebraciones nos vienen del origen de la humanidad. Sí. Y esta celebración pagana tenía que ver con la cuestión agrícola. Es decir, si nosotros pensamos, obviamente en el hemisferio norte está por llegar la primavera, está el reverdecer, ¿no? Las flores, las frutas, todo. Nosotros estamos también en una época que tiene que ver con la vendimia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el carnaval se ha hecho eco en todas partes del mundo. Dicen que acá es el más largo, no sé si es el más largo o no, pero en definitiva es uno de los más famosos. El carnaval en definitiva tiene diferentes formas de expresarse, ¿no? Totalmente. Se vive muy distinto, por ejemplo, el carnaval en Europa, en Venecia, aquí en nuestro país, o sea, cada uno, mismo en Argentina, es muy distinta también la expresión que tienen de carnaval. Cada uno le da su impronta, pero el origen es el mismo, en definitiva. El origen es el mismo, pero un poco lo que hablábamos la vez pasada de la inmigración. De acuerdo un poco al lugar, le vamos dando nuestras propias características. Exacto. Y de acuerdo también a la inmigración que hayamos recibido. No es lo mismo el Mardi Gras de Nueva Orleans que el Carnaval de Río o que nuestro carnaval, que tiene además una serie de diferentes, no solo, digamos, el desfile, sino que también diferentes categorías de participantes, y dentro de ellas me parece que el candombe es una de las que más nos representa, al punto tal que en el año 2009 ha sido declarado Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, sobre todo los 3 toques que tiene el candombe, que vienen a pertenecer a 3 barrios. Uno, el mío, al barrio sur, que viene del Medio Mundo, después al barrio de al lado, al barrio de Palermo, que viene de Ancina, y al barrio del Cordón, que viene de Gaboto. Y ahí aparece una figura que es muy importante hoy por hoy para sobre todo nuestros desfiles de carnaval, de llamadas, que es la figura de la vedette. Bueno, ahí está. Yo quería un poco contar cómo empieza el candombe en Uruguay. El candombe en Uruguay empieza lamentablemente, ¿no?,
y me da como hasta vergüenza decirlo, porque como Montevideo es un puerto natural, fue considerado por el rey de España, el reino de España en ese momento, que estábamos en pleno virreinato del Río de la Plata, estamos hablando de principios del siglo XVIII, como el puerto de ingreso de los esclavos. Entonces ingresaban acá los esclavos y los esclavos obviamente traían, como tú bien decías, traían sus características, sus formas de ser, sus creencias, y fundamentalmente venían de África Central, ¿no? Fundamentalmente de Angola, de lo que antes era el Congo belga y el Congo francés, hoy República Democrática del Congo y República del Congo. Y eran fundamentalmente de tribus bantú, y por lo tanto traían obviamente sus cosas y no las iban a abandonar porque sí. Y por eso creo que es un mérito de la comunidad afrodescendiente en Uruguay el haber conseguido esta declaración de patrimonio inmaterial, porque si no hubieran seguido durante tanto tiempo manteniendo esas tradiciones, UNESCO no se hubiera preocupado. No, y que las mantuvieron pese a la resistencia. Recordemos que esto no estaba aceptado abiertamente, era algo que hacían hasta en secretismo, en esos días festivos que de alguna forma tenían de forma irregular. O sea, fue un trabajo también que desarrollaron durante muchísimos años para poder mantener esa esencia que era muy fuerte, una creencia muy arraigada, está clarísimo. Bueno, ¿y candombe qué quiere decir, Paula? Porque viste que yo soy muy de mirar qué quieren decir las palabras. Sí, me parece bárbaro. Bueno, candombe viene de una lengua kimbundu, una lengua africana, y para algunos K, pero con la K, con la letra K, quiere decir, es un diminutivo, es un prefijo diminutivo, y dongue sería negro, es decir, para algunos sería negrito, para otros lo traducen como proveniente de los negros, para otros como perteneciente a la comunidad negra. Ana Rosa, hablemos un poco del tema de la vedette, porque nos vamos a quedar sin tiempo y quiero que hablemos también de eso. Bueno, la vedette no estaba. La vedette no existía como figura en un primer momento. Los personajes, ¿quiénes eran? La mamá vieja, el gramillero y el escobero, ¿no? Que en definitiva cada uno tenía un significado y es mucho más de lo que actualmente vemos, y que justamente a veces era la representación de los reyes Congo, a veces también era una cuestión, viste, la mamá vieja como la mujer sabia, el gramillero como el hombre de mando, y el escobero en un primer momento llevaba con el bastón el ritmo. ¿Cómo se introduce la vedette? Porque además hubo incluso un momento donde no había mujeres, ¿no? Hemos de recordar esto, es decir, en una primera instancia sí hubo comparsas mixtas, después la mujer desaparece y después empieza nuevamente la mujer. Y en ese momento hay una influencia europea muy grande y es a través de Mistinguett, una bailarina francesa que obviamente en los años locos empieza a electrizar a París. Creo que estamos viendo aquí algunas de las imágenes de ella con sus músicas y van tomando obviamente esas influencias que después va a ser el cine que las va a ampliar, ¿no? Y Uruguay no queda, pese a que la globalización nos parece que empezó ahora, la globalización para algunos empezó cuando se descubrió América, es decir, empieza a haber contacto entre los diferentes continentes. ¿Ves? Acá tenemos el cuerpo de baile de Mistinguett en la Francia de los primeros años del siglo XX. ¿Te imaginás cómo fue visto esto, ¿no? Es decir, lo que se llamaba el music hall. Claro, era rupturista, una cosa que me imagino que debe haber sido muy censurado. Como tú bien decías, no estaba demasiado aceptada por algunas clases. Es decir, esto se veía en el Folies Bergère, se veía en Montmartre, en Le Moulin Rouge, y era realmente un espectáculo, ¿cómo te voy a decir?, que salía de los cánones sociales aceptados. Pero después aparece otra figura que realmente es muy importante y que aparece en los Estados Unidos, pero que se traslada a Francia y que se llama Josephine Baker. Josephine Baker realmente le da un impulso y es un poco esa figura la que acá se toma. Josephine Baker era una figura de la comunidad afro, pero que realmente dicen que era como una pantera, que el público se ponía de pie, que era electrizante. Acá estamos viendo a Josephine Baker bailando en esos con movimientos años un tanto más similares a lo que podemos ver hoy, obviamente que tiene una forma distinta,
pero hay movimientos de cadera y de piernas que se pueden llegar a ver hoy en el desfile de llamadas, por ejemplo. E incluso podemos empezar a ver un vestuario que desnuda a la mujer, Sí. es decir, va mostrando mucho más su cuerpo y además donde el cuerpo es un elemento fundamental para justamente el desfile de la llamada. ¿Y cómo se va tomando esto? Bueno, esto se va tomando porque en definitiva hay una influencia de Inglaterra que pasa a España y de España llega a nuestro país y tenemos dos grandes vedettes que queremos recordar. Es verdad, dos mujeres que han marcado un antes y un después, independientemente de que en la actualidad para mí tenemos grandes vedettes pero también, yo justamente, ¿no? para no entrar... La polémica de cuál es la mejor de ahora. Y además claro. que sabemos, viste, que tenemos poco tiempo, me pareció que mejor era poner las referentes que tuvimos en un primer lugar y que además decirles que en una primera instancia no se le llamaba vedette. ¿Cómo se llamaba? Primera bailarina. Primera bailarina, igual que el ballet. Exactamente. Y Marta Gularte, cuando le preguntaban si ella era vedette, parece que contestaba, no, yo soy la primera bailarina de la comparsa Añoranzas, que era la primera que ella salió. Las dos vedettes que voy a recordar en este momento y a las que hacía referencia Paula son justamente Marta Gularte y Rosa Luna, que primero fue Marta Gularte, después se incorpora Rosa Luna y en un momento había una competencia entre ellas dos. Y justamente lo que se dice es que las dos lo que tenían era una gran comunicación con las personas, con los espectadores, con el público. Y eso es lo más importante, es decir, no solo tener un buen cuerpo o saber bailar, sino que parece que para ser vedette de una comparsa tienes que tener una gran comunicación con quien te mira. Entonces me parece que en este mes, que también he llamado el mes de la mujer, parece que es importante recordamos, viste, 4 mujeres, ¿no? Miss Tinguet, Josephine Baker, Marta Gularte, Rosa Luna, y como tú bien dices, a partir de eso se abre un escenario para un montón de mujeres que incluso algunas ni siquiera se han dedicado a ser vedette, es decir, que como seducidas, ¿verdad? Porque es un ritmo que realmente seduce, integran a veces las comparsas y ha habido, como tú sabes bien, algunas críticas a propósito de eso, porque bueno, a mí lo que me pareció interesante, porque fue un tema que de alguna manera fue sugerencia tuya, digamos, de hablar de algunas otras cosas que tengan que ver con la cultura, con la danza, pero ampliar un poco el panorama, es que a veces pienso que quienes integran las comparsas no tienen mucha idea de que están realmente venerando un ritual y que nos representa y que además me pareció súper interesante y lo hago con todo respeto y agradezco las charlas que tuve con Tomás Olivera Chirimini y que daría para realmente hablar mucho más de todo lo que significa el candombe para la comunidad afrodescendiente, pero también para nosotros que lo hemos integrado, por suerte, como parte de nuestro acervo cultural. Y solamente para decir un recuerdo, en 1989, 1990, un coreógrafo cubano, Gustavo Herrera, presentó un ballet con el cuerpo de baile del Sodre que se llama Camden Ballet. Dos figuras fantásticas, Mariel Odera, primera bailarina, Leonardo Aedo, en aquel momento solista, con el conjunto Bantú, hicieron el desarrollo desde una barra de ballet clásico hasta el candombe, y te puedo asegurar que en aquel momento, yo fui testigo, toda la sala, hoy Nelly Goitiño, se levantaba y como pudiéramos hacíamos eco de esos sonidos de tambores. Qué divino, qué divino. Es que de verdad es una gran fiesta popular que, como dijiste bien, Ana Rosa, por suerte pudimos tener la claridad para tomar como propia y también defender, ¿no? Es una maravilla. Yo creo que es parte también de la identidad de todos los uruguayos. Bueno, es que yo creo que sí, que es parte y que además me parece que justamente saber un poco más del candombe, yo a veces pienso que todas aquellas personas que se acercan al candombe tendrían que tener como un pequeño examen. Es decir, vos no te podés acercar al cuerpo de baile del Sodre si no tenés determinadas condiciones. No podés ingresar a un grupo de danza contemporánea o un grupo de danza folclórica. Bueno, me parece que de golpe sería una forma de gran respeto a la comunidad afrodescendiente estudiar un poquito y venerar
esto que hoy para nosotros es realmente un orgullo nacional. Sí, la verdad es que sí. Está buenísimo todo el reconto que hiciste de alguna forma también como para entender de dónde es el origen, entender que también el carnaval es una fiesta que excede nuestras fronteras y que obviamente se disfruta en todo el mundo con las particularidades de cada zona y darle también ese valor y ese respeto a quienes introdujeron el candombe aquí a nuestras tierras, a nuestro país y lo han defendido de forma acérrima con muchas dificultades. Y bueno, es por verdad. eso UNESCO lo Sí. reconoció. Y por eso creo que hay que decir que candombe no es solo carnaval, es mucho más que el carnaval. Es un ritual, es comunicación, es un encuentro entre todos nosotros y que de alguna manera nos invita. En cualquier momento me ves a mí manifestando la comparsa de mi barrio, ese 1080. ¿Qué te parece? Ay, te quiero ver desfilar, por favor, Ana Rosa. ¿Quieren que les confiese una cosa? Sí. Me hubiera encantado ser vedette. Bueno, nunca es tarde. Es un poco tarde ahora, Pero para desfilar, ¿por qué no? pero me hubiera encantado. Me Bien. hubiera encantado porque me parece esa cosa, viste, que te sentís Sí. hiper femenina. Sí, sí. Y bueno, son esas cosas que dejé por el camino. En cualquier momento, Alejo, me ves venir con las plumas. Me encanta. ¿Viste que Alejo tuvo la visión y dijo es la diva? Porque claro, en el fondo había una vedette que estaba oculta en Ana Bueno, ahora Rosa. me parece que los dejamos con el galán. Ahora nos dejamos. Mira cómo ya se prendió. Qué increíble. Gracias por Es acompañarnos. que lo que pasa que, viste, como la mamá vieja y el gamillero, acá tenemos el galán y la diva. Es verdad. Nos vamos con el galán de la tarde. Ya lo dijo Ana Rosa. Ella manda.